Buenas tardes. A continuación les vamos a presentar el resumen de un artículo relacionado con la anestesia y protocolos anestésicos en perros braquicefálicos. Les vamos a presentar María Mortistencio y mi compañero Byron Velázquez Heras. Con respecto al síndrome braquicefálico, consiste en una serie de anomalías de las vías respiratorias altas que pueden producir obstrucción de la vía aérea, a veces en mayor o en menor medida, dependiendo de cada caso. Estos se deben a un defecto congénito en el desarrollo de los huesos craneales. Esto se va a ver reflejado en un tipo de cambios anatómicos en las vías respiratorias altas, relacionado con la estenosis nasal, que es que las fosas nasales van a estar un poco más cerradas de lo normal, como se puede observar en esta zona, alargamiento del paladar blando e hipoplasia traqueal, que es que la tráquea va a ser un poco más pequeña y va a dificultar el paso del aire y por ende la respiración del animal. Se han descrito otras alteraciones relacionadas con el problema que lo puede hacer mucho más complejo, como son la estenosis vestíbulo-nasal, la presencia de cornetes nasales displásicos o hiperplásicos, paladar blando engrosado, laringomalacia, e hipoplasia de huyas timpánicas y efusión del oído medio. Cabe destacar que aunque estas malformaciones o estos cambios en la anatomía del animal a raíz de un problema congénito se puede dar o no en animales braquicefálicos. No todos los animales braquicefálicos van a padecer el síndrome braquicefálico. Sin embargo, es bastante común. Las razas más relacionadas son las más vistas, que son más predispuestas a este síndrome, son la Shih Tzu, el Cavalier King Charles, el Bulldog francés e inglés, que son los más conocidos, y el Boxer y Boston Terrier, entre otras. También se ha visto relacionado en algunas razas de gatos, como el Himalaya, el persa y algunos exóticos. Todas estas complicaciones hacen que sea muy importante evitar el estrés a la hora del manejo, ya que esto puede agravar las consecuencias del síndrome. Y en algunos casos puede llevar a que el síndrome sea fatal o mortal. Entonces, se debe planear un protocolo anestésico que pueda prevenir o corregir las complicaciones que se puedan presentar durante el periodo perianestésico. Entonces, la evaluación preanestésica debe incluir una historia clínica del paciente, un examen físico completo, el hemograma, un panel básico de bioquímicas sanguíneas para evaluar la función hepática y renal, de ser posible un electrocardiograma, una radiografía de tórax para observar bien la tráquea y utilizar la clasificación ASA que ya hemos visto en repetidas ocasiones en el desarrollo del curso para clasificar al animal y ver cuál es su estado patológico o su estado físico y así poder dar un mejor abordaje anestésico según cada animal. Y esto es lo que es importante en esta parte, ya que los protocolos y técnicas no hay nada establecido. Aquí no vamos a desarrollar un
un protocolo ideal o que se debe seguir al pie de la letra para todos los animales con síndrome braquicefálico. Al contrario, se debe personalizar e individualizar cada protocolo según cada animal, cada individuo específico. Entonces, se debe tener claro el tipo de intervención que se va a realizar y, tener en cuenta las complicaciones habituales que se puede dar relacionadas a la técnica quirúrgica, como la rinoplastía o la estalifilectomía, que son algunas técnicas que se utilizan para corregir este síndrome. Con respecto a la premedicación en sí, esta debe buscar conseguir una sedación, pero que no nos vaya a producir una marcada depresión respiratoria. Además de reducir la aparición de vómitos, que podría dificultar la, la intubación y también el peligro de broncoaspiración. Con respecto al acceso venoso y la aplicación de la vía intravenosa, estas, hay una controversia en esto porque debe ser bajo el criterio médico o de la persona que esté realizando la preanestesia o la parte preanestésica, porque podría alterar el estado del paciente, que lo ponga más estresado y demás, por lo que se podría o se recomienda hacer la premedicación vía intramuscular y posteriormente, cuando el animal está bajo sedación, se coloque la vía intravenosa. Sin embargo, debe ser bajo el criterio médico. Con respecto a los antieméticos, son recomendados en pacientes que vomitan con facilidad, como el maropitán y la metoclopramida. Los anticolinérgicos como la atropina y el glicoperolato se deben utilizar solo en caso en que se presente una bradicardia severa durante la anestesia, pero están contraindicados con medicamentos alfa-2 agonistas o si se encuentra fiebre o alguna cardiopatía severa. Con respecto a los antibióticos y analgésicos, los analgésicos se deben utilizar según el paciente, según cada caso y según el criterio médico. Pueden ser tanto antiinflamatorios no esteroideos como glucocorticoides, según cada caso y el tipo de procedimiento que se vaya a utilizar. Así como los antibióticos dependen de el proceso quirúrgico que se vaya a desarrollar y del criterio médico. Con respecto a los tranquilizantes y analgésicos que se pueden utilizar, con respecto a los tranquilizantes, la cipromacina puede ser útil en casos de golpes de calor, pero podría provocar obstrucción respiratoria porque produce una relajación de la musculatura de la faringe. Con respecto a las benzodiazepinas, tienen un gran rango de seguridad en pacientes frágiles o pacientes relativamente tranquilos. Sin embargo, en pacientes con hiperexcitabilidad, un poco agresivos, no son bien recomendados porque pueden tener poco poder, poca acción e inclusive potenciar la excitación o la agresividad. Los alfa-2 agonistas, los más utilizados, son la medetomidina y la dexmedetomidina, que son la mejor opción en animales estables. Con respecto, no se debe utilizar en pacientes con alteraciones cardiovasculares y
no utilizar en alteraciones cardiovasculares, pero proporcionan una buena sedación y analgesia y pueden ser reversibles con la yohimbina y algunos alfa-2 antagonistas. Ahora para continuar hablándoles sobre opiáceos, estos presentan pocos inconvenientes en las dosis habituales, sin embargo en dosis altas producen bradicardia y depresión respiratoria. La elección del tipo de intervención va a depender, ¿verdad?, del médico cirujano. Sin embargo, los más utilizados en este caso va a ser la metadona y el fentanilo. También podemos utilizar la buprenorfina. En el caso de los AINES es importante siempre tratar las razas brachiocefálicas. En este caso se utiliza el carprofeno y el meloxicam. Bueno, si bien otros como el robenacoxib o filocoxib también pueden usarse, ya que estudios no demuestran diferencias remarcables de eficiencia ni toxicidad. En el caso de la anestesia locorregional, siempre es importante utilizarla y, y en el caso de la inducción debemos haber revisado siempre el equipo anestésico, chequeando tanto el tubo endotraqueal como la bolsa de reservorio, asegurándonos de contar con gases suficientes y que no existan fugas en el circuito y las máquinas de anestésicos. También es muy importante preoxigenar siempre antes de la inducción, ya que casi todos los fármacos a utilizar, como sabemos, van a producir una fuerte depresión a nivel respiratorio. En el caso de la intubación es importante que tomemos en cuenta lo que es el tamaño del tubo, el tamaño de la tráquea. Para determinar el tamaño de la tráquea podemos realizar radiografías previas a la cirugía de estas especies para tener una más certeza del tamaño que presentan los brachiocefálicos en este caso. Y siempre es importante también observar bien el paladar, valorar la longitud, las tonsilas, la abertura y movilidad de la laringe. Esto también lo podemos utilizar para detectar lo que son los defectos a corregir. Por otro lado, tenemos los inductores, que el más utilizado actualmente es el propofol. Pues, como sabemos, este permite una rápida inducción y una recuperación también bastante rápida. Debemos emplearlo en dosis bajas o a través de bolos, debido a la depresión respiratoria que este fármaco genera. En el caso de la ketamina, da poca depresión cardiovascular, sin embargo, favorece al laringoespasmos al no abolir el reflejo. Entonces, junto con el riesgo de provocar alucinaciones y mal despertar, lo hace menos adecuada. En el caso de la fase de mantenimiento, podemos utilizar anestesia inhalatoria con isoflurano o sevoflurano. Estos anestésicos producen un despertar rápido y casi que no hay efectos negativos a nivel de presión respiratoria. Y en el caso del monitoreo, debe ser imprescindible una buena monitorización en cualquier anestesia, pero especialmente en brachiocefálicos. Es importante ya que nos permite detectar problemas una vez detenemos el paciente anestesiado. Se valora también el control de capnografía y pulsioximetría para la monitorización respiratoria, así como el electrocardiográfico. También debemos remarcar la importancia del control y mantenimiento de la temperatura, ya que la hipotermia está vinculada a un aumento en las complicaciones perianestésicas. En el caso del periodo de recuperación, es una fase bastante crítica en el manejo de la anestesia, pues un estudio cuantificó que el 47% de la mortalidad anestésica en perros se producía en el periodo de recuperación, siendo probablemente más alta en las razas brachiocefálicas. En este periodo es importante inspeccionar y limpiar bien la laringe por si quedan restos de sangre en caso de cirugía de la cavidad oral o vías respiratorias.
retrasar la extubación hasta que la recuperación sea claramente visible, por ejemplo, por medio del reflejo deglutor, tener todo preparado para reintubar rápidamente en caso de que fuera necesario. Siempre es importante controlar la temperatura inicialmente cada 5 a 10 minutos hasta que estén normotérmicos. Si hay hipotermia, hay que administrar calor hasta que la temperatura alcance alrededor de los 37,5 grados Celsius. Es importante también controlar el color de las mucosas, la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Con respecto a la posición del paciente, este debe estar ubicado en posición external, con la cabeza algo elevada y la lengua extendida. También es importante mantener la boca abierta, ya sea con abrebocas, perdón, o una venda que sujete el maxilar por debajo de los caninos superiores. Y si hay sospecha de malaringio, administrar corticoides o furosemida. También es importante la vigilancia en todo momento hasta que esté totalmente consciente y estable. Y por último, en el caso del estrés, es bastante importante reducir el estrés en estas razas, ya que el estrés puede aumentar la dificultad respiratoria, lo que puede acabar provocando un estado de ansiedad con alto riesgo de colapso. Entonces, dentro de las medidas para reducirlo, se tiene conocer el temperamento de nuestro paciente. Es muy beneficioso que permanezcan con el propietario hasta que la sedación haga efecto. Actuar siempre de manera delicada y todas las instalaciones en las que estará el paciente, en especial la zona de recuperación, deben ser acogedoras y tranquilas. Muchas gracias. Esperamos que esta presentación sea de mucha ayuda para el manejo de estas razas que son bastante comunes en la clínica veterinaria.